Vamos a grabar. Entonces, vamos a hablar de nutrición para el Gran Fondo. Entonces, ya estamos a una semana del evento y bueno, ya hay detalles que había que practicar desde antes, ¿verdad? Pero lo importante es como hacer como un repaso de las cosas para ver, para hacer como un checklist, ¿verdad? Para ver qué cosas todavía pueden revisar durante estos días. Entonces, antes de hablar de las recomendaciones, bueno, hay que ver que en entrenamientos es importante practicar la comida y la hidratación del día anterior y el día del fondo. Entonces, ojalá, digamos, que si van a hacer fondos, entonces que hayan practicado la comida, ¿verdad? Que les cae bien, la hidratación también y los horarios, ¿verdad? Idealmente, si por ejemplo el Gran Fondo empieza a 1 hora, entonces que ustedes, digamos, estén acostumbrados a comer temprano y saber qué les cae bien antes del entrenamiento. Es importante ver el requerimiento de líquido, carbohidratos y de sodio por hora de ejercicio. Entonces, ¿por qué de estos nutrientes? Porque eso se ha visto que son los nutrientes que influyen más en el rendimiento físico. Entonces, por eso vamos a hablar más adelante de estos requerimientos. Y hay que probar el protocolo de hidratación y alimentación que usarán en el fondo. Entonces, para esto, también es importante ver la logística, ¿verdad? La logística en sí del evento. Entonces, vamos a mencionar eso antes de ver recomendaciones. Entonces, ¿cómo es la logística? Bueno, a partir de las 4 de la mañana, ¿verdad? Ya saben que como va a haber tanta gente, se va a abrir el acceso a los corrales de salida. Ahí la salida se va a dar, ¿verdad? Por corrales. Entonces, ya a partir de las 4 llegan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener que salir temprano de la casa para ir a la salida, ¿verdad? A Paseo Colón. Entonces, ahí lo que pasa es que eh, van a comer muy temprano, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver qué se va a comer antes, ¿verdad? Y también, si comen muy temprano y después no comen nada, entonces cuando empiecen la competencia, ¿verdad? Que va a ser, digamos, dependiendo del grupo en el que estén. Entonces, por ejemplo, si son hombres que van para Quepos, ¿verdad? La salida es a las 6:13 de la mañana. Entonces, si ustedes, por ejemplo, comieron en 3:30, 4, ¿verdad? Y después no comen nada, ya a las 6:30 de la mañana, ya lo que ustedes se comieron ya se digirió y ya no les va a dar la misma energía. Entonces es importante pensar en una merienda antes del evento, ¿verdad? Mientras ustedes están esperando ahí en la salida. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver los horarios de salida de los diferentes grupos. Este es el recorrido, entonces ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Ahí lo han visto en el mapa. Entonces tenemos el recorrido de 60, también el recorrido de 100 kilómetros y tenemos el recorrido de 160, ¿verdad? Entonces, estos recorridos, ahí, bueno, es importante tomar en cuenta la altimetría, ¿verdad? Ver, digamos, en qué momentos van a tener una demanda de energía mayor, por ejemplo, antes de digamos, subir caletas, si van para Herradura o van para Quepos, entonces ahí antes, ¿verdad? Recargar energía con carbohidrato para que puedan subir bien esa cuesta, por ejemplo. Los puestos de asistencia. Esto es muy importante, ¿verdad? Saber dónde están ubicados esos puestos. Entonces, hay un puesto que va a ser en Escobal, en el kilómetro 42.5, pero este puesto es solamente para las personas que llegan hasta el kilómetro 60, o sea, llegan hasta Orotina. Después hay otro puesto en Coyolar, kilómetro 58, el tercer puesto en Herradura, casi el kilómetro 92, el puesto 4 en Bejuco, en el kilómetro aproximadamente 126, y Parrita en el kilómetro 150. Entonces, es importante saber a dónde va a estar ubicado cada puesto y que ustedes calculen de acuerdo a su ritmo de, digamos, como kilómetros por hora, más o menos cada cuánto
pasarían por un puesto, ¿verdad? Para saber, digamos, cuánto tienen que recargar entre un puesto y otro, ¿verdad? Si tienen como que, por ejemplo, llenar las 2 botellas, y van a llevar 2 botellas, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la estrategia que se piensa para el día del fondo. ¿Qué va a haber en los puestos? Bueno, esto es información de los organizadores. Ellos van a tener agua, Coca-Cola, Powerade, Red Bull, Jugos del Valle, Gélesis, Tricopilia Sport, Barritas Tosh, los Mocha Shots, que son unos, no sé si los han visto, son unas gomitas que en realidad tienen poco carbohidrato, pero tienen, cada gomita tiene 100 miligramos de cafeína. Entonces son como así, como unos bombazos de cafeína. Ahí hay que tener cuidado porque si ustedes son sensibles a la cafeína, no están acostumbrados a tomarlos. Entonces solamente si ustedes han tomado algún producto con cafeína, pueden probar estas gomitas, pero si no las han probado, es mejor no probarlas, ¿verdad? En el evento, sino que probarlas en entrenamiento. Después también van a tener gelatina, ¿verdad? Esos van a tener colado Gerber, banano y queque de zanahoria. Entonces, estos productos lo que aportan principalmente son carbohidratos, o sea, son fuente de carbohidratos que eso les da energía. Y bueno, aquí también tomar en cuenta si ustedes van a consumir algo de los puestos o no, o ustedes van a llevar su propia comida. O, por ejemplo, ustedes llevan el hidratante en polvo y lo preparan con agua del puesto de asistencia. Entonces, todo eso es parte de la estrategia que uno monta para el día del evento. Y después, cuando llegan a, ¿verdad? Al final, les van a dar un snack de recuperación, que es un sándwich de Subway y una bebida. Entonces, eso fue lo que me dijeron. Entonces, carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, como les decía, esos alimentos que vimos principalmente son fuente de carbohidratos. Y los carbohidratos son el principal combustible a intensidades moderadas y altas de ejercicio, que esas son las intensidades que usualmente se andan, digamos, en eventos, ¿verdad? Inclusive si se anda una intensidad más baja, siempre se va a gastar carbohidrato. Y los carbohidratos son los preferidos porque los carbohidratos nos dan hasta 3 veces más energía, más rápido que las grasas. O sea, las grasas necesitan más procesamiento para dar energía comparado con los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos nos dan energía casi que inmediata. Por eso es que nosotros buscamos fuentes de carbohidrato. Tenemos varias reservas de carbohidratos en el cuerpo. Entonces, nosotros podemos tener un poquito de carbohidrato en la glucosa, ¿verdad? Que ese es el azúcar en la sangre. Tenemos la reserva en el hígado y tenemos la reserva en el músculo. La reserva en el hígado lo que va a servir es para mantener los niveles de azúcar en la sangre, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar a que no se les baje el azúcar en la sangre, porque si se les baja, entonces les puede dar una hipoglicemia, ¿verdad? Que eso que es como que se le bajó, ¿verdad? El azúcar y se sintió mal, ¿verdad? Lo que le llamaban, digamos, que le dio en España la pájara o digamos, no me acuerdo ahorita cómo era que se decía, pero también tiene otros. La pálida, la pálida. La pálida, exactamente eso, ¿verdad? Entonces, esa pálida es porque las reservas que hay en el hígado ya están muy bajas. ¿Y cómo hace uno para que esas reservas no bajen? O sea, para mantenerlas siempre ahí, como cuidarlas. Estar consumiendo carbohidrato durante el ejercicio. Eso es muy importante, porque si usted no consume carbohidrato, las reservas en el hígado se le van a bajar y eso va a hacer que se le baje la glucosa, ¿verdad? Y que le dé la pálida. Y después tenemos el glucógeno muscular, que es otra reserva de carbohidrato. Ese es como llenar el tanque de gasolina del cuerpo. Entonces, tenemos el glucógeno en el músculo acumula carbohidrato, pero ese carbohidrato que está en el músculo solamente se usa en el músculo, no puede salir a la sangre. Entonces, es una fuente de energía únicamente para el músculo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque lo que uno vaya a hacer de preparación antes de una competencia, eso puede ayudar a llenar el glucógeno en el músculo o a llenar el glucógeno en el hígado. Entonces,
los días antes, ¿verdad? La preparación de los días antes, ¿qué es lo que hace? Digamos, ese aumento en el consumo de carbohidratos, lo que ayuda es a llenar las reservas de glucógeno en el músculo. Entonces, lo que ayuda es a llenar, imagínese el tanque de gasolina. Usted lo que hace es que llena el tanque de gasolina, ¿verdad? Del músculo. Y la última comida antes, que sería, digamos, la última comida fuerte, como por ejemplo, si van a desayunar antes del fondo, que desayunan tipo 3, 3:30, esa última comida les va a ayudar a llenar las reservas de glucógeno hepático, o sea, en el glucógeno en el hígado, que les ayuda a mantener el azúcar en la sangre. Entonces una persona puede decir, ah, no, pero es que yo comí carbohidrato, vengo comiendo carbohidrato desde el jueves, ¿verdad? Comí bastante carbohidrato jueves, viernes, sábado, pero resulta que yo no voy a desayunar porque es muy temprano. Entonces, ¿qué pasa? Que si no desayuna, no llena las reservas en el hígado. Y entonces, aunque tenga las reservas en el músculo altas, ¿verdad? Si no llena estas reservas en el hígado, se le puede bajar el azúcar en la sangre. Entonces, por eso es que se recomienda consumir carbohidrato, o por lo menos no es un desayuno así full extras, ¿verdad? Pinto, huevo, ¿verdad? Si lo puede hacer y está acostumbrado, aunque sea temprano, lo hace. Pero si no, por lo menos consumir fuentes de carbohidrato antes de la competencia para que llene estas reservas en el hígado, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante prepararse antes, los días antes y la última comida antes de salir. Entonces, ¿qué hace los días previos? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué hago en esos días? Entonces, la preparación va a depender de la distancia. Entonces, entre mayor es la distancia, más días de preparación necesitamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que va a hacer 60 kilómetros no va a durar tanto. Entonces, puede prepararse 1 o 2 días antes. Si va a hacer 100 kilómetros, se puede preparar unos 3 días antes. Digamos, podría ser jueves, viernes, sábado. Y una persona de 160 puede empezar a prepararse unos 4 o 5 días antes. Entonces, entre mayor sea la distancia, más días necesita de preparación. ¿Y en qué consiste la preparación? Bueno, por un lado, los cambios en la carga de entrenamiento, ¿verdad? Que para eso está la encargada es Milagro, ¿verdad? Que ella, digamos, les va a ajustar las cargas en esa semana previa al gran fondo. Después está la carga de carbohidratos, que lo que hace es llenar esas reservas que yo les decía en el músculo, ¿verdad? Que son las reservas, digamos, las reservas de energía. Y después el protocolo de hidratación. Entonces, ¿cómo hay que mejorar la hidratación durante esos días para llegar bien hidratado al evento? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda aumentar el consumo de carbohidratos, pero hay muchos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos algunos carbohidratos que son nutritivos y hay otros carbohidratos que son más, digamos, postres, queques, helados, galletas dulces, rellenas. Entonces, esos carbohidratos no nos van a servir tanto porque también tienen grasa. Y Que si son los más ustedes ricos, de hecho. Sí, ese es el problema, pero imagínense que una vez una persona que iba a correr Chirripó, la carrera de Chirripó, se puso a hacer una carga de carbohidratos la semana antes a punta de helados y queque y galletas, ¿verdad? Y resulta que subió como 3 kilos, entonces, para la competencia. Y con ese cuento de que iba a hacer una carga de carbohidratos, estaba comiendo los carbohidratos que no son los mejores, ¿verdad? Sino que, digamos, los que se recomiendan son los carbohidratos que son nutritivos, ¿verdad? Como por ejemplo pan, pastas, cereales, verduras harinosas, que son las verduras de la olla de carne, papa, yuca, camote, plátano, arroz, frutas, vegetales. Hay algunos vegetales que tienen más cantidad de carbohidrato, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, que la remolacha además ayuda, ¿verdad? Para mejorar la circulación. También puede ser repostería, pero que sea baja en grasa, ¿verdad? Tal vez que uno llega y hace un queque de manzana, un queque de banano en la casa, ¿verdad? Y le baja la cantidad de grasa. Y galletas no cremosas, que puede ser galletas rellenas de jalea o galletas, digamos, con miel.
Entonces, lo que se recomienda es aumentar el consumo de estos alimentos. Pero también, como ustedes, digamos, bajan la carga de entrenamiento, tampoco hay que comer así como montañas de carbohidrato. O sea, no es como servirse una platote de pasta así enorme, ¿verdad? Porque sino más bien ahí van a estar comiendo más de la cuenta para lo que están gastando. Entonces también se recomienda que ese plato tenga más carbohidrato, pero le bajan la cantidad de proteína, ¿verdad? Entonces le bajan la cantidad de proteína, puede ser a la mitad, o sea, eso es muy general, ¿verdad? Pero por ejemplo, si usted se come media pechuga de pollo, no se coma media pechuga, pártala a la mitad y le mete más carbohidrato. O sea, le pone una taza extra de arroz o le pone papa, si no quiere ver tanto arroz, ¿verdad? O le agrega pan o le agrega galletas saladas, ¿verdad? Como por ejemplo las galletas de soda saladinas o puede ser las Tosh, ¿verdad? Las Anísimo, que son saladitas. Entonces, agregarle fuentes de carbohidrato. Entonces, es cambiar la proporción en el plato. Después también se recomienda consumir alimentos ricos en potasio, porque el potasio ayuda a acumular el glucógeno, ¿verdad? Entonces, eso le va a ayudar a mejorar la acumulación de las reservas. Entonces, ¿qué alimentos tienen potasio? La avena, ¿verdad? Nosotros siempre escuchamos que potasio, el banano tiene potasio, ¿verdad? Pero también está en la avena, espinaca, tomate, papa, pera, manzana, naranja, melocotón, melón, pasas, higos, jugo de naranja y de zanahoria natural. Entonces, todos esos alimentos son fuente de carbohidratos y además contienen potasio. Se recomienda evitar alimentos formadores de gas, o sea, alimentos que les vaya a caer pesados, comidas muy grasosas y o condimentadas. Entonces, si están acostumbrados o comen mucho afuera, traten de escoger comidas que sean más livianas, que no sean muy grasosas. Después, hidrátese muy bien, ¿verdad? Esos días. Entonces, para saber si están bien hidratados, uno se fija en la orina, que la orina sea clara, sin olor y que orinen bastante. Entonces, si cumple con eso, quiere decir que está bien hidratado. Y una buena hidratación está aquí, ¿verdad? En esta escala son los colores más claros de la orina. Si la orina se va poniendo más oscura, quiere decir que está deshidratado. Ahí hay una excepción, ¿verdad? Que es cuando la persona consume suplementos de vitamina B, ¿verdad? Esos suplementos puede ser que la orina salga oscura, ¿verdad? Pero eso es por el suplemento. Después también se recomienda aumentar el consumo de sodio porque el sodio ayuda a retener mejor el agua en el cuerpo. Entonces, por un lado, se recomienda agregar un poco más de sal a las comidas y también podrían, ¿verdad?, tomar suero oral. Ese suero es el que venden, por ejemplo, en la farmacia, pero no mucho, o sea, máximo 1 litro al día, porque también el exceso de suero oral puede hacer que retengan agua y más bien se pueden empezar a hinchar. Entonces, tampoco, digamos, como excederse en el consumo de suero, ¿verdad? Dependiendo del clima en el que vayan a estar, de medio a 1 litro al día de suero. ¿Qué hago el día anterior? ¿Verdad? Entonces, el día antes, digamos, el sábado, no probar cosas nuevas. Entonces, que si van, por ejemplo, van a la feria y en la feria hay geles y hay barritas y hay productos diferentes, esos déjenlos para después, guárdenlos y después los prueban, pero no los prueben como el día antes porque no saben si les va a caer bien y ni tampoco los prueben el día del evento. Se recomienda tomar entre medio y 1 litro extra de bebida para deportistas. Y la bebida para deportistas es lo que nosotros conocemos como hidratantes, ¿verdad? Entonces, el hidratante que usted normalmente consume, digamos, si consume, bueno, ahí hay muchas marcas, ¿verdad? O, por ejemplo, una bebida que tiene carbohidrato y también tiene bastante sodio, ¿verdad? Tiene la misma cantidad de sodio que un suero oral, que es el electrolit. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les cae bien esa bebida, podrían utilizarla el día anterior para hidratarse mejor.
Después se recomienda hacer el almuerzo o la cena más alta en carbohidratos, ¿verdad? Entonces que sea principalmente carbohidrato con poca proteína. Entonces ahí, por eso es que la pasta es como tan común, ¿verdad? Porque la pasta con un poco de, digamos que uno llegue y le ponga salsa de tomate y si quiere le agrega un poco de queso, si el queso le cae bien el día antes, o digamos la puede dejar solamente con mantequilla o ponerle un poco de atún, ¿verdad? O de pollo. Inclusive hay gente que le cae bien la pasta con un poco de carne molida. Entonces, pero digamos que sea principalmente pasta, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser una cena, porque también hay personas que se sienten muy llenas, o sea, si comen mucho carbohidrato en la noche, se van a sentir muy llenas y no van a poder dormir bien. Entonces, esa comida alta en carbohidrato la pueden hacer en el almuerzo, ¿verdad? Y después hacen una cena, digamos, no tan cargada. Entonces, eso también lo podrían hacer. Y después pueden hacer una merienda nocturna, que eso sería antes de acostarse. Se puede comer, por ejemplo, algo que tenga carbohidrato. Podría ser un banano, puede ser un cereal, una barrita, unas galletas, comerse algo con carbohidrato antes de acostarse. Y después no se recomienda tomar alcohol, ¿verdad? Porque resulta que el alcohol también afecta la acumulación de glucógeno. Entonces ustedes no van digamos, a acumular la cantidad de glucógeno que podrían acumular si toman alcohol el día antes, ¿verdad? Aunque yo sé que el alcohol relaja y, digamos, los pone así como, tal vez si están ahí como ansiosos y los pone más tranquilos, una copita de vino, así, mejor déjenlo para después. O sea, ya después, cuando ya pasa todo, ya llegan y toman algo, ¿verdad? Pero mejor el día antes no. ¿Qué hacer el día del fondo? ¿Verdad? Entonces, ahí hay que ver, como les decía anteriormente, los horarios de desayuno y de salida, ¿verdad? Entre más tiempo falte para empezar, más grande puede ser la comida. Y esto es porque van a tener más tiempo para hacer la digestión. Pero también hay que ver la hora, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, tal vez yo he hablado con personas que me han dicho que, bueno, ellos piensan comer a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque tienen que salir de la casa que queda lejos, ¿verdad? Para ir al corral, ¿verdad? Hay otras personas que piensan comer a las 3:30, pero aún así es como muy temprano, ¿verdad? Entonces, ahí lo importante es que uno no pruebe cosas nuevas, sino que, digamos, lo que ustedes han venido consumiendo antes de los fondos, lo pueden repetir en ese momento. Por ejemplo, si comen arroz con huevo, si comen tostadas, ¿verdad? Digamos, tostadas con huevo. Si les cae bien el queso, puede ser tostadas con queso, pancakes, waffles, avena, eh, banano, fruta, café, ¿verdad? Pueden tomar café, no hay problema. Entonces, lo que ustedes están acostumbrados a comer, lo pueden comer el día antes, pero que tenga principalmente carbohidrato. Entonces, que ese desayuno sea alto en carbohidrato, que sea bajo en grasa y en fibra. ¿Esto por qué? Porque la grasa retrasa la digestión y los hace sentirse como más pesados. Entonces, mejor, digamos, no comerse ahí la natilla, digamos, frituras, ¿verdad? Por ejemplo, plátano maduro frito o embutidos que sean embutidos muy grasosos. Y ni tampoco fibra, porque la fibra también retrasa la digestión. Entonces, si ustedes están acostumbrados a comer pan integral, eh, traten ese día de comer pan blanco, ¿verdad? Porque el pan blanco les va a ayudar a darles energía más rápido. Y puede ser moderado en proteína, como el desayuno es temprano, entonces, y la salida va a ser después de las 6, entonces pueden meter alguna fuente de proteína. Proteína está, por ejemplo, en el huevo, en el queso, un jamón de pavo, mantequilla de maní. Si les cae bien la leche, puede ser yogur. Entonces, esos son algunas fuentes de proteína. También se recomienda comer en un ambiente tranquilo,
masticando bien los alimentos. Entonces, hacer las cosas con tiempo, o sea, no andar ahí como comiendo a la carrera porque me va a agarrar tanto, porque me levanté tarde, porque ya tengo que irme, ¿verdad? Porque les puede caer mal. Entonces, sacar el tiempo para comer. Si están acostumbrados a tomar café antes de entrenar, lo pueden seguir haciendo. Más bien eso es bueno porque están acostumbrados y si no les va a hacer falta la cafeína. No salir en ayunas, ¿verdad? Esto es muy importante, aunque sea muy temprano, no salir en ayunas porque si no, como les decía antes, van a salir con las reservas de carbohidrato, de glucógeno en el hígado bajas y eso puede hacer que se les baje el azúcar en la sangre. Se recomienda en el caso de que usted, por ejemplo, por ser tan temprano, no tolera los alimentos sólidos, entonces también están las opciones de comidas líquidas, ¿verdad? Que son estas fórmulas Ensure, Enterex, que son, digamos, completas. Entonces son unos batidos que se pueden tomar 1 hora, hora y media antes y eso ayuda, digamos, como a dar energía. Pero todo eso hay que probarlo en entrenamiento, ¿verdad? No probarlo directamente en el evento. Después es importante la hidratación entre el desayuno y la salida. Entonces, pueden llevarse una botella de bebida deportiva, ¿verdad? La que ustedes utilizan, o digamos, puede ser un electrolito así, o suero oral, y estar tomando tragos entre el desayuno y la salida. Y también, digamos, como tener una botella extra a las botellas que ustedes tienen en la bicicleta, porque si ustedes, digamos, no se llevan ahí una botella extra, van a estar tomando de alguna de las botellas que van a llevar. Y recuerden que el puesto de asistencia, el primero va a estar casi a los 60 kilómetros, entonces pasarían todo ese rato con menos líquido, ¿verdad? Durante el ejercicio, aunque sea, digamos, que usted dice, no es tan duro, es un poco más de bajada y todo, no, o sea, siempre llévense las botellas llenas, ¿verdad? Y carguen una botella extra para que tomen tragos en ese rato cuando están esperando. Y también llevarse una merienda mientras esperan. Entonces, esa merienda también puede ser algo que a ustedes les caiga bien, ¿verdad? Tratar de que sea galletas, barrita de carbohidratos, llevarse puede ser un sándwich, ¿verdad? Entonces pueden llevar un sándwich de jalea, sándwich de miel, con poco mantequilla de maní, ¿verdad? O rollitos. Entonces llevar algo para comer mientras están esperando, sobre todo si desayunaron temprano. También se recomienda seguir, bueno, ya en el fondo, el protocolo de hidratación y alimentación, o sea, lo que ustedes hicieron en entrenamientos, ¿verdad? Entonces, ojalá que ya tengan ahí como definido más o menos qué van a llevar de comer, qué hidratante les ha caído bien, ¿verdad? Y qué cosas les gusta, qué les da energía y, y llevarlo. Después, es importante, esto es como muy sencillo, pero también es como una regla, ¿verdad? No sentir hambre ni sed, porque cuando uno siente hambre, quiere decir que el azúcar en la sangre ya está bajando. Entonces ya ustedes están quedando ahí como sin energía. Y una señal del cuerpo es el hambre. Entonces traten de no sentir hambre, ni tampoco sentir sed, porque si sienten sed, ya están deshidratados. Entonces traten, digamos, que de no sentir hambre ni sed. Bueno, aquí sí, esta recomendación depende de la tasa de sudoración, ¿verdad? Que eso es cuánto líquido tomar durante el ejercicio, que es entre 50 y 100% de la tasa de sudoración, pero eso se mide durante entrenamiento. Entonces se saca cuánta cantidad se pierde durante el ejercicio, cuánto líquido y cuánto líquido reponer, ¿verdad? Entonces eso es un ejercicio que los que no lo han hecho lo pueden hacer para calcular cuánto pierden. Muy importante lo que les decía, cada cuánto pasa por un puesto de asistencia, ¿verdad? Para calcular, digamos, rellenar las botellas y qué se van a llevar. Hay diferentes estrategias o protocolos para cubrir las necesidades que tienen por hora, ¿verdad? Esas necesidades de carbohidrato, de líquido, de sodio. Entonces se hace una combinación, se puede hacer combinaciones de líquido y sólido, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de combinaciones que nos pueden ayudar a cubrir lo que el cuerpo necesita. Entonces no es como
porque a veces uno escucha de que si no tomo geles no me va a ir bien, pero es que los geles me caen mal, pero es que no tiene que tomar geles, o sea, el gel es una opción para consumir carbohidrato, pero si a usted le cae mal el gel, hay gomitas, hay barritas, hay inclusive alimentos, ¿verdad? No tienen que ser productos para deportistas, o sea, puede ser puede ser fruta deshidratada, puede ser colados de frutas, o sea, hay muchas cosas que a usted lo pueden ayudar a cubrir el requerimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que qué es lo que usted toma, ¿verdad? Si usted solo toma agua, quiere decir que todo lo que usted necesita va a venir de los alimentos que usted consuma o de los productos, ¿verdad? Si usted toma bebida deportiva, ¿verdad? Digamos un Gatorade, Powerade, Hydrafit, 226, o sea, todos estos, a eso le va a dar carbohidrato, sodio, ¿verdad? Y le va a dar líquido. Entonces, esto, digamos, las bebidas deportivas son muy buenas porque les ayuda a cubrir de todo. Y lo que se hace es que se complementa con otras fuentes de carbohidrato. Por ejemplo, puede ser sólidos, ¿verdad? Barritas, galletas, sándwiches, fruta, o puede ser semisólido, digamos, como por ejemplo los geles. Y otra opción es que si hace la bebida con electrolitos, ¿verdad? Si toma la bebida con electrolitos, esas bebidas son bebidas que solamente tienen sodio y, digamos, potasio, magnesio, otros electrolitos, pero no les aporta carbohidrato. Entonces, aquí estaría cubriendo el sodio, pero le haría falta carbohidrato. Entonces, igual lo tiene que obtener de otras fuentes. Entonces, ve, usted tiene que analizar qué es lo que usted toma también. Es muy importante distribuir el consumo de los nutrientes durante el ejercicio, ¿verdad? Que esté bien repartido, porque también hay personas que la primera parte no comen nada y ya cuando llevan 2 horas empiezan a comer, pero ya es cuando empiezan a sentir hambre y eso no es bueno. Es bueno, digamos, como que ya en el transcurso, ya a los 40, 50, 1 hora, ya estén consumiendo carbohidrato, ¿verdad? Y electrolitos y eso lo estén haciendo. Ojalá intervalos regulares, o sea, puede ser, digamos, que cada media hora, cada 20 minutos, ¿verdad? Depende de cada persona. Todo se prueba en entrenamiento, ¿verdad? No en competencias. Hay que evitar los extremos también, ¿verdad? Porque hay personas o que comen mucho, ¿verdad? Que eso también pasa, no es solamente que les hace falta nutrientes, sino que hay personas que más bien se sienten, yo digo que se sienten inseguras y llevan más comida de la cuenta porque les da miedo que se les baje la energía y comen un montón y más bien al final eso les afecta porque les cae pesado, se sienten llenos, ¿verdad? Inclusive no les va bien, pero es porque comieron mucho. Es muy importante ver qué alimentos les gustan o qué producto les gusta, les cae bien y han probado en entrenos. Entonces es muy importante, si van a utilizar productos, revisar las etiquetas, ¿verdad? ¿Y en qué nos fijamos? De toda la información que trae la etiqueta, se fijan en carbohidrato, ¿verdad? ¿Cuánto carbohidrato tiene? No, digamos, por ejemplo, tiene 30 gramos de carbohidrato en un paquete, ¿verdad? Después, electrolitos, que serían sodio, potasio, magnesio, pero nosotros nos enfocamos en el sodio porque el sodio es el principal electrolito que se pierde en el sudor. Entonces, por eso es que se trata de reponer primero sodio antes de reponer otros electrolitos. Y nos fijamos en cuánta cantidad de sodio, ¿verdad? Después vemos si, por ejemplo, tiene otros ingredientes, como se ha visto que la cafeína es un ingrediente que ayuda a mejorar rendimiento porque disminuye la fatiga. Entonces es una estrategia que ustedes pueden usar más o menos a la mitad de la carrera, consumir cafeína, ¿verdad? Por lo menos 100 miligramos para ayudarles a aumentar el rendimiento entre 100 y 300 miligramos, ¿verdad? Pero eso hay que probarlo en entrenamiento. Y bueno, también se recomienda reponer un 30%, hasta un 30% del gasto energético durante el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ustedes miden cuánto gastaron por hora, ¿verdad? Usted dice, ah, mira, yo gasté 700 calorías por hora. No quiere decir que tiene que comerse esas 700 calorías
durante el ejercicio, porque eso la capacidad gástrica no les da, ¿verdad? Porque el cuerpo no logra digerir eso, sino que por lo menos reponer un 30%, ¿verdad? Con un 30% que se reponga está bien. Eso es interesante porque sí hay personas que ven en el, digamos, en el monitor, ¿verdad? Que en el Garmin o así, ¿verdad? Que gastaron 1000 calorías en una hora. Entonces creen que tienen que comerse esas 1000 calorías, pero no es así. O sea, digamos, no es necesario reponer todo lo que gastan durante el ejercicio. Entonces, en carbohidratos, durante el ejercicio, ¿qué se recomienda? Se recomienda entre 30 y 90 gramos por hora. Entonces, eso es un rango como muy amplio, ¿verdad? Y depende mucho de la persona, inclusive del tamaño, porque si es una mujer pequeña, difícilmente se va a comer 80, 90 gramos de carbohidrato por hora, pero puede andar entre 30 y 50. Un hombre puede andar entre 40 y 60, ¿verdad? Para llegar a 90 gramos de carbohidrato por hora, tienen que consumir puros productos que son específicos, ¿verdad? Digamos que solo tengan maltodextrinas, que sean especiales, porque digamos, no pueden llegar a 90 gramos de carbohidrato por hora comiendo sándwiches y jaleas, porque eso les va a caer muy pesado. Entonces tienen que hacer productos especiales. Aquí, bueno, y sodio, ¿cuál es la recomendación? Se recomienda por hora entre 300 y 600 miligramos, hasta 1000 miligramos por hora, ¿verdad? En personas que sudan muchísimo o que se les llama sudadores salados porque tienen, se les ve la sal en la piel, ¿verdad? Ustedes, alguno tal vez les ha pasado. Yo, Bueno, doctor. sí, ¿verdad? Que digamos, la licra les queda blanca y entonces ahí se recomienda reponer más sodio. Entonces, aquí, digamos, les incluye una tabla donde vienen varios alimentos, digamos, geles, barras, waffle, gomitas, ¿verdad? Y esta es la cantidad de carbohidratos que tienen y la cantidad de sodio, miligramos de sodio. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, digamos, ahí en el puesto de asistencia van a tener geles CIS. Entonces, por ejemplo, un gel CIS tiene 22 gramos de carbohidrato y 10 miligramos de sodio. Ese es el gel CIS regular, porque hay un gel CIS que tiene electrolitos, que tiene más sodio, pero el que más se consigue actualmente aquí es el regular. Entonces, esta cantidad, o sea, si usted, por ejemplo, toma agua, solo toma agua y se come un gel por hora, solo estaría consumiendo 22 gramos de carbohidrato por hora. Pero si este gel usted lo complementa con alguna bebida que tenga carbohidrato, ¿verdad? Digamos que si toma algún hidratante, ese hidratante también tiene carbohidrato, entonces todo eso se suma y al final la idea es que cubra esta recomendación por hora, ¿verdad? Entre 30 y 90 gramos por hora. Igual pasa con el sodio, o sea, tratar de que las combinaciones que ustedes hagan de sólidos o de alimentos o de productos y líquido les cubra esta cantidad de sodio por hora. Aquí tenemos, esa es otra tabla, que aquí vienen, digamos, ya más tipo alimentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, barras, galletas, en los puestos van a tener, aquí les puse también barritas Tosh, que las barritas Tosh varían muchísimo en la cantidad de carbos que tienen. Por ejemplo, una Tosh Line, ¿verdad? Tiene 12 gramos de carbohidrato y 20 miligramos de sodio. Pero la Tosh de fresa, la regular, tiene 19 gramos de carbohidrato. Entonces, ven qué interesante, por eso es que es importante revisar las etiquetas, porque usted revisa la etiqueta y ve cuánto carbohidrato tiene y cuánto sodio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí también van a tener banano. Entonces, un banano mediano tiene 30 gramos de carbohidrato, pero las frutas no tienen sodio. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes consumen fruta y toman agua, les va a hacer falta sodio porque el agua no tiene sodio y la fruta tampoco. El colado de Gerber, ¿verdad? Tiene 14 gramos de carbo y solo 1 miligramo de sodio. Un cuadrito de Tricopilia Sport, que eso también lo va a tener en el puesto y no sé si alguno lo utiliza.
Ve que un cuadrito tiene 15 gramos de carbohidrato y 110 miligramos de sodio. Entonces, la Tricopilia Sport es una opción buena, ¿verdad? Porque 2 tricopilias en una hora, esto lo multiplican por 2 y daría 30 gramos. Y lo mínimo, vamos a devolvernos, lo mínimo recomendado por hora de carbohidratos son 30 gramos. Entonces, por lo menos con 2 tricopilias por hora, ya hacen los 30 gramos, ¿verdad? Entonces, eso es una opción. Por lo menos para cubrir lo mínimo, pero eso usted lo puede complementar con alguna bebida. Aquí, por ejemplo, también están papitas con sal. Hay personas que llevan papas cocinadas, sándwiches, ¿verdad? De pan blanco con jalea, mantequilla de maní o un sándwich de queso o de jamón. Vea que aquí los sándwiches tienen bastante sodio y eso es por el pan. El pan tiene sodio. Y las papitas con un cuarto cucharadita de sal, que es un poquito, tienen un montón de sodio. Ve que eso es una fuente buenísima. Y bueno, aquí tenemos bebidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos Gatorade, Powerade, Electrolit, ¿verdad? Aquí está la cantidad de carbohidrato y aquí está la cantidad de sodio. Vean que en carbohidrato estos tres andan parecidos. Gatorade, Powerade y Electrolit tienen un poquito más de 30 gramos de carbohidrato en una botella de 600, ¿verdad? Pero en sodio, el Electrolit tiene más sodio que el Gatorade y el Powerade. Y después aquí les puse otras opciones de hidratantes, ¿verdad? Por ejemplo, vea que digamos el Hidrafit, aquí una cucharada de Hidrafit tiene casi 12 gramos de carbohidrato, pero tiene un montón de sodio, tiene 178 miligramos. Entonces, ya 2 cucharadas de Hidrafit le van a dar más de 300 miligramos de sodio, que es lo que ocupa mínimo para una hora de ejercicio. Y bueno, aquí también hay otras marcas, Tailwind, Torque, Carbomax, que eso lo que sirve es para aumentar el contenido de carbohidrato de una bebida, pero sin darle sabor, ¿verdad? Porque el Carbomax es neutro y tiene 25 gramos de carbohidrato una medida, pero no tiene sodio, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que los productos varían muchísimo, ¿verdad? Lo importante es que ustedes revisen qué es lo que están usando, ¿verdad? Para ver cuánto carbo tiene y cuánto sodio. Otras fuentes de sodio. Entonces, vea, esta es la fuente más barata y tiene bastante. Cuarto cucharadita de sal, ¿verdad? Una puntita de sal tiene 575 miligramos de sodio. Y aquí tenemos varios ejemplos de cápsulas, Salstick, 226, Hidrasal, Cool Octane, y ahí andan, ¿verdad? Algunas más bajas que otras, pero andan, digamos, de 200, 150. Estas tabletas, digamos, que son efervescentes, de Nuun, Velocity, y vea por aquí abajo, algunas personas utilizan suero oral como los sobrecitos de Electrodex o de Ancalmo. Esos dos son iguales, digamos, son 2 marcas diferentes, pero tienen la misma cantidad de sodio. Y un sobrecito tiene 525 miligramos de sodio. Pero ese sobrecito, la recomendación es hacerlo más diluido, porque el sobrecito dice que hay que diluirlo en 250 mililitros de agua. Pero la recomendación para absorberlo mejor es diluirlo en medio litro. Entonces, este sobrecito lo diluye en medio litro. Entonces, estos son fuentes de sodio que sirven para complementar en caso de que nos hiciera falta, digamos, consumir más sodio, ¿verdad? Porque no llegamos a la recomendación, entonces se pueden utilizar cápsulas, tabletas, ¿verdad? También hay tabletas masticables, ¿verdad? 226 tiene unas tabletas masticables que cada tableta tiene 200 miligramos de sodio. Entonces, eso también es como muy práctico, ¿verdad? Para aumentar el consumo de sodio. Pero vean que eso depende de cada uno, de lo que esté consumiendo, de la combinación que haga, porque no es como que todo el mundo necesite pastillas de sal, ¿verdad? Que eso es algo que pasa a veces en los grupos, que se recomiendan productos y entonces ya todo el mundo está consumiendo pastillas de sal y no saben si realmente las necesitan, ¿verdad? Tienen que ver si es necesario complementar con alguno de estos productos. Y bueno, también hay otros electrolitos, por ejemplo, potasio, magnesio.
están estas, las que ven aquí, cápsulas MUC, ¿verdad? Las pastillas MUC. Y hay personas, por ejemplo, que dicen, sí, yo tomo pastillas de sal y son las MUC, pero las MUC no tienen sodio. Las MUC lo que tienen son potasio y magnesio, que eso está bien, ¿verdad? El cuerpo también pierde potasio y magnesio, pero es importante reponer el sodio. Entonces, hay que ver también el tipo de pastilla de sal, no llegar solamente al ciclo y decir, ay, es que las que ocupo pastillas de sal, y entonces llega y compra de las primeras que le dan, sin fijarse la cantidad de sodio que tiene, ¿verdad? Eso es muy importante. O si tiene sodio, no tiene. Y bueno, entonces aquí está un repaso de de la recomendación de carbohidratos, ¿verdad? Y de sodio por hora. Entonces, aquí les puse varios ejemplos de consumo por hora, ¿verdad? Por ejemplo, 2 tricopilia, Sport y una botella con agua, que fue lo que les mencioné, tiene 30 gramos de carbohidrato y 220 miligramos de sodio. Entonces, de carbohidrato, por lo menos está cubriendo los 30 gramos, pero en sodio lo mínimo son 300 y anda por 220. Entonces, a esta persona le podría servir agregar alguna otra fuente de sodio, o podría bien cambiar el agua por alguna bebida con carbohidrato, digamos, bebida deportiva, hidratante, o alguna bebida con electrolitos. Después aquí tenemos otro ejemplo de un Gel-Sis, una botella con 2 cucharadas de Hidrafit. Entonces, esta combinación, ¿verdad? Tiene 45 gramos de carbohidrato, que eso está bien porque están dentro de esta recomendación, y tiene 366 miligramos de sodio. Entonces, esa combinación del Gel-Sis con la botella de Hidrafit está bien. Después, otra combinación puede ser un paquete de galletas yemas, esas galletas, paquete que trae 4 galletas, y una botella con Powerade. Esa combinación tiene 70 gramos de carbohidrato y 265 miligramos de sodio. Ahí le está haciendo falta un poco de sodio, ¿verdad? Entonces, puede ser o cambiar el tipo de hidratante, ¿verdad? Usar un hidratante que tenga más sodio, o tomar una pastilla de sal por hora, ¿verdad? Entonces, también eso le puede ayudar a aumentar esto, digamos, para que llegue por unos 450 miligramos de sodio. Y después hay otro ejemplo de una barra Power Bar. Esas barras Power Bar, las Energize, son bastante buenas. Esas tienen como 36 gramos de carbo y tienen 230 miligramos de sodio. Y, digamos, le meten una botella de agua. Pero lo que pasa es que le hace falta sodio. Entonces ahí podría complementar con alguna tableta o, digamos, pastilla de sal, ¿verdad? Entonces, esos son varios ejemplos para que ustedes, digamos, vean que uno lo que hace es ver qué se come por hora, ¿verdad? Y saca el cálculo. También pueden escribir como todo lo que comen durante, digamos, el fondo, digamos que si hacen un fondo de 4 horas, qué fue lo que consumieron, y después buscan la cantidad de carbohidrato, la cantidad de sodio, lo dividen entre el tiempo de ejercicio, digamos si fueron 4 horas, se suma, se divide entre 4 para ver la cantidad que está consumiendo por hora, ¿verdad? Para ver si se está cubriendo esa recomendación. Y bueno, entonces, muchas gracias esa sería la presentación. Eh, Quería saber si tienen preguntas. Buenas noches a todos. Y Mónica, de verdad que agradecerte por el espacio, por el tiempo. Realmente, bueno, Cata me recomendó tu persona para darse, digamos, el contacto a distintos de ellos. Y bueno, de verdad que súper agradecida con tu tiempo y por ayudarnos con esto. De mi parte, nada más, bueno, porque no quería interrumpir a Mónica cuando estaba dando la charla. El tema de la botella extra, eso es súper importante. Yo lo hice el año anterior. Lo que hice fue llevarme una botella de Power desechable
para entonces simplemente me la tomé antes de la salida y la boté en los basureros que van a ver en los puntos de salida, ¿verdad? Eso es súper, súper importante para que no se gaste la botella que vamos a utilizar como tal ya en la competencia. Luego el tema de lo que era el Ensure, bueno, en mi caso está también el Enterex, pero yo por mucho tiempo, por recomendación de mi nutricionista, lo que hacía era consumirme un Ensure antes de competir porque simplemente no me bajaba la comida. Ya ahora hemos llegado a una comida más sólida para poder ingerir antes de competencia, pero realmente el Ensure es un apoyo muy importante en el caso de aquellos que simplemente sientan que no van a poder comer nada a las 3, 4 de la mañana, pero, o sea, por favor no se queden solamente con el Ensure, realmente el cuerpo necesita más, entonces esto es como un aliado para su cuerpo, pero no es el complemento total. Y luego la otra parte ¿qué tanto antes realmente recomendás vos lo de la comida? Porque digamos, yo lo tengo mucho de que lo ideal es como máximo 2 horas antes, ojalá ideal entre 3 y 2, ¿verdad? No más de 2 para que también el cuerpo pueda hacer una cierta digestión y tampoco ir muy pesado a la competencia, que me ha pasado con varios que han comido 1 hora y media antes y van a media competencia y van que se quieren vomitar. Entonces, creo que esto también va como mucho a la persona, pero realmente que lo prueben, que traten de ver para un fondo con el tema de nervios y todo, que sí lo contemplen muy bien y que como tienen que comer previo, pero suficiente tiempo antes, ¿verdad? Para que hagan la digestión, pero también que tengan energía para realizar el evento, porque todo el tiempo que uno espera ahí en el corral y todo, también pues el cuerpo va quemando y que después no vaya a estar ahí con hambre. Yo igual en el caso del año anterior lo que hice fue llevarme una galleta María y con eso hice como un pequeño refuerzo antes de la competencia. Pero bueno, esos serían los puntos de mi perspectiva. Realmente aquí la especialista es Mónica y yo lo que tengo es experiencia a través de mis años. No, pero es que esa experiencia es valiosa porque es prueba y error, ¿verdad? Porque son cosas que has ido probando a través del tiempo y que ya vos sabes que te caen bien, ¿verdad? Pero eso es, digamos, muy individual. Lo que a una persona le puede caer bien, a otra persona le puede caer pesada. Por eso es que cada uno tiene como su protocolo o sus cosas, ¿verdad? Que ya ha probado que le caen mejor. Hay personas, por ejemplo, que pueden comer antes de una competencia, un fondo gallo pinto, sin problema, 1 hora antes y bien. Y otras personas, digamos, comen pinto y les cae malísimo, aunque se lo coman 2 horas antes, ¿verdad? Entonces, ahí depende de cada uno, pero lo que sí es importante es que no prueben cosas nuevas, ¿verdad? El día de la competencia, sino que se vayan con lo que ya ustedes han venido probando y les caiga bien, ¿verdad? Para que no llevarse sorpresas. Pero Correcto, sí, correcto. digamos, como que si van a desayunar, sí, hacer algo más fuerte 2 horas antes, pero también llévense merienda para mientras esperan en el corral. O sea, no se vayan ahí solamente con lo que van a llevar. O sea, lo que ustedes van a comer durante el fondo, ustedes se lo llevan ahí, ¿verdad? Yo la verdad es que si la persona está acostumbrada a comer otras cosas que no es lo que van a dar en los puestos de asistencia, mejor que se lleve lo que está acostumbrado a comer, ¿verdad? Inclusive el hidratante se lo pueden llevar en bolsitas y prepararlo con el agua que está en los puestos, ¿verdad? Si a ustedes no les cabe en el Powerade. Si no han probado, digamos, Red Bull, mejor, digamos, no lo prueben porque les puede caer mal por el gas, porque eso también tiene gas, entonces o la Coca-Cola, que a veces sí es una salvada, ¿verdad? Yo creo que hay más de uno ha tomado coca, pero eso, digamos, también, ojalá sacarle el gas y no tomar mucha cantidad para no quedar muy lleno, pero la Coca-Cola es, bueno, tiene un montón de azúcar y tiene cafeína y la verdad es que sí levanta más de uno cuando está muerto. Entonces sí, Sí, tampoco con es la que, Coca-Cola hay que tener mucho cuidado porque la Coca-Cola hace un efecto rebote, o sea, te revive, pero como te revive, te sí. tira para abajo. Sí, y eso también es importante. O sea, si no están acostumbrados a tomar Coca-Cola, mejor no lo tomen porque les puede caer pesada. Y eso, digamos, les sube la energía y se la baja. Igual pasa con los productos que tienen cafeína. O sea, si ustedes empiezan a consumir productos con cafeína desde el inicio,
es importante seguir todo el evento consumiendo cafeína, porque si no también les va a hacer un efecto de que les sube la energía y después se la baja. Entonces, o usar productos con cafeína después de la mitad para que les ayude al cierre, para que lleguen con energía. Chicos, pregunten ahora porque es el momento. Ahora o nunca. Hay una pregunta ahí de Víctor. Levanten la mano. Mónica, es en mi caso que a mí se me dificulta comer sólido durante, entonces me salvo a puro, ¿cómo se llama? Carbohidrato líquido. Y el gel lo como precisamente por la facilidad de tragarlo. Lo que pasa está que siento que a veces la garganta se irrita también por la forma en que respiro, no, y olvídate, comer algo sólido es imposible, entonces ni el gel a veces me baja. Entonces, no sé si nos podría dar alguna recomendación, porque yo estoy seguro que no soy el único que le pasa eso, sino que somos algunos. Entonces, ya lo hemos hablado en consulta, pero tal vez si nos comentas un poquito más. Sí, ahí en esos casos lo que sirve son como los carbohidratos sólidos, líquidos. Entonces, por ejemplo, ahí hablábamos de Carbomax, ¿verdad? Que eso es una marca, pero digamos, es un carbohidrato que viene, digamos, en polvo, sin sabor, y uno se lo puede agregar, digamos, al agua o a los electrolitos, y eso le aumenta la cantidad de carbohidrato. Entonces puede ser eso, o puede ser una bebida que tenga bastante carbohidrato, digamos un Tailwind o alguna bebida así bien concentrada en carbohidrato, pero que a usted le caiga bien, ¿verdad? Y después lo del gel, y bueno, inclusive yo conozco personas que lo que hacen es que agarran una botellita de esas pequeñas como y la llenan con geles, pero lo diluyen un poco. Entonces, digamos, no les queda el gel tan concentrado. Entonces pueden echar, digamos, unos 3 geles en una botella de 200, 300 mililitros y la llevan ahí atrás o la llevan, digamos, como en alguna bolsita. Y entonces van tomando los geles, pero más diluidos, o sea, concentrados, pero no tan concentrados. Entonces no les cuesta tanto pasarlos. También eso es otra opción. Súper, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo escuché que lo que es la la cafeína puede ayudar a deshidratarse si uno va deshidratado. ¿Qué me puede decir sobre eso? Sí, bueno, ahí la cafeína lo que pasa es que el efecto es individual. Entonces hay personas, por ejemplo, que consumen cafeína y les da ganas de ir al baño. O sea, que es diurética, ¿verdad? Les da ganas de orinar, pero no todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces, no es que vaya a deshidratar, sino que depende de cada persona. Si hay personas, por ejemplo, que consumen cafeína y de una vez tienen que ir al baño a orinar y a otras no. Entonces, eso depende de cada uno y uno, digamos, lo prueba. Si uno consume cafeína o algo con cafeína y va al baño de una vez, entonces digamos que mejor no consumirla, ¿verdad? Entonces, o a veces digamos que la cafeína también puede aflojar el estómago, entonces les da ganas de ir al baño también, pero digamos como no hacer A, sino hacer B. Sí. Pero sí, digamos, la cafeína por otro lado sí tiene un efecto que es muy bueno para mejorar rendimiento, pero igual digamos como que hay que tomar en cuenta que la cafeína dura como media hora para hacer el efecto. Entonces, si uno se la toma al final, digamos, si faltan 20 minutos para terminar, ya no les va a ayudar para el cierre, ¿verdad? Si tienen que tomársela por lo menos una hora antes de terminar para que les ayude a cerrar, ¿verdad? Pero sí les ayuda, digamos, como a sentir menos cansancio y a tener más energía. Tengo una pregunta. ¿Qué me comentas cuando ya el daño está hecho? Ya arratonado, ya calambre y todo. Vieras que casi no escuché. Mi pregunta es,
¿qué recomendación das cuando ya el daño está hecho, cuando ya tenés arratonamientos, calambres y todo lo que pueda dar de camino? Vieras que lo mejor es prevenirlo, ¿verdad? Entonces, trate de cuidarse lo más que pueda para no llegar a ese punto, ¿verdad? Pero si ya tiene, digamos, o sea, si ya el daño está hecho, entonces lo que tiene que hacer es bajar el ritmo, ¿verdad? Para poderse recuperar. Porque, digamos, si son calambres, ¿verdad? La principal causa de calambre puede ser deshidratación, pero también es falta de electrolitos o un sobreesfuerzo, ¿verdad? Que usted estuviera, digamos, rodando un ritmo más rápido del que realmente puede hacer. Entonces, ahí digamos que eso es como una señal del cuerpo que usted está dando más duro de lo que usted podría. Entonces, también bajar el ritmo, ¿verdad? Para lograr recuperarse. Y si es, digamos, que usted siente como un bajonazo de energía, consumir carbohidrato, ¿verdad? Para que vuelva otra vez a tener energía. Pero ojalá que no llegue a ese punto, porque si uno siente ese bajonazo de energía, no es que el carbohidrato es inmediato, sino que dura un rato en absorberse, o sea, por lo menos 15 minutos. Entonces usted va a pasar ahí como a media, como dicen, media máquina, unos 15 minutos mientras se recupera. Entonces, lo mejor es prevenir, ¿verdad? O sea, tratar, digamos, como de cubrir todo lo que necesita para que no llegue a ese punto, ¿verdad? O digamos que si ya va a pasar, que ya pase al final, ¿verdad? Que ya va a llegar, o que si ya se acalambró en la llegada, bueno, pero ya llegó, ¿verdad? Entonces va a recuperarse. Entonces ahí consumir electrolitos, suero oral, ¿verdad? Hidratarse muy bien. Estirar también, ¿verdad? Porque también está toda la parte, digamos, de que la recuperación no solamente es nutricional, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con flexibilidad, estiramiento, ¿verdad? Afloje. Buenas noches. Con relación a la cantidad de hidratante por hora, había escuchado que lo recomendable era 1 hora. ¿Es así? Por hora, un litro, no. Una botella de Ah, 775 por hora. por hora. Vieras que eso depende de cada persona, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, que no necesitan tomar tanto y otras sí. Entonces, ahí lo mejor sería que usted mida cuánto líquido pierde por hora para ver si necesita esa botella de 750 o digamos que 600 mililitros de hidratante suficiente, ¿verdad? Pero, y también depende del hidratante, porque, digamos, como vimos en la tabla, los hidratantes varían muchísimo. O sea, no, depende del hidratante, o sea, hay unos que tienen más carbohidratos, otros tienen menos, otros tienen mucho sodio, otros tienen sodio y no tienen casi carbohidrato, ¿verdad? Entonces, también yo creo que esa recomendación es como muy general, o sea, tendría que ser como más específica, ¿verdad? Porque si es un hidratante que tiene más carbohidrato, no necesita tomar tanta cantidad, ¿verdad? Puede ser que con 500 mililitros de un hidratante más concentrado, cubre todo. Gracias. Y también ahí, con mucho gusto, puede complementarlo con agua, ¿verdad? Porque también hay ciertos momentos donde uno como que le hace falta tomar agua, como para, sobre todo si va a comer algo o tomarse un gel, también como para bajárselo, bajar la comida y todo, o simplemente así como refrescarse, no solamente hidratante, sino que también puede alternarlo con agua, ¿verdad? Pero entonces así, llevarlo como constante, ¿verdad? Por ejemplo, que cada 2 horas va aproximadamente a gastar una botella, digamos, de 750 de hidratante y una de agua, y las va alternando, pero eso sí, rellenarlas en puesto de asistencia, para que esté siempre, digamos, tratando de tomarse ahí como unas 2 botellas por hora, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería un ejemplo, pero eso va a depender de lo que necesite cada persona. ¿Hay alguna manera de estimar cuánto sodio pierde uno? Vieras que hay una prueba con unos parches, ¿verdad? Que eso es una prueba que está empezando a introducir Gatorade, ¿verdad? A nivel comercial. Entonces, esa ya, digamos, ya está así como llegando al país.
Entonces, de nada más es como darle tiempo porque se va a hacer como más accesible, ¿verdad? Entonces, con ese parche usted se lo pone en la piel y hace ejercicio y después escanea el código del parche con el celular y le indican, digamos, cuál es como digamos, como su pérdida de sodio, ¿verdad? Entonces, sí es como muy interesante. Y Pero pero eso- de aquí al otro fin de semana, diciendo. Uy, vieras que no, digamos así como tan cercano, no, pero sí digamos que usted podría tratar de como cubrir por lo menos, es que también depende de si usted nota que pierde sal en el sudor, ¿verdad? Si usted ve que, digamos, usted cuando suda le queda como la piel blanca, ¿verdad? O no. Entonces, si usted ve que no suda tanto y la piel no le queda blanca, entonces pueden ser unos 300, 400 miligramos de sodio por hora, ¿verdad? Pero por lo menos cubrir los 300 miligramos por hora. Ok, sí, a mí me cuesta sudar más bien. O sea, yo puedo ir y maquillarme, ir a una caminata y volver con el maquillaje intacto. Entonces, sí, entonces yo sudo muy poco. Sí, Gracias. entonces podría ser más bien como tirando como a la parte baja, como 300, 400, ¿verdad? Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por haber estado presentes hoy y les deseo muchos éxitos para el Gran Fondo y que lo disfruten, ¿verdad? Espero que les vaya muy bien. Gracias.